Rebeliones anticolonialistas, oposición a las dictaduras, el fascismo, el nazismo, la Guerra Fría, la de los Balcanes, lucha de clases. No hay ningún acontecimiento histórico relevante de los últimos 150 años que no pueda explicarse a través del fútbol. O al menos esta es la tesis que defiende el sociólogo, historiador y periodista Ramón Usal en su último trabajo, Futbolítica. Con este libro descubriremos cómo el académica de Coimbra fue protagonista de la revuelta estudiantil más importante contra la dictadura de Salazar, cómo Pinochet usó a Colo-Colo para tratar de blanquear su dictadura, la relación entre el Real Madrid y las ideas republicanas, o por qué Yasser Arafat afirmó que cuando los palestinos no tenían voz, el Al-Wehdat fue su voz. Tal y como ya avanza en el subtítulo, Futbolítica es una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares, donde el fútbol sirve como herramienta para tratar de explicar la historia universal contemporánea. Hablemos. Ramón Usal, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a Hablemos. No, gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar aquí. Futbolítica es la mezcla de las palabras fútbol y política. Sabiendo, como sabemos todos, que el fútbol y la política no hay que mezclarlo, ¿cómo se te ocurre escribir este libro? No, eso es lo que suelen decirme, pero yo soy concretamente de toda la opinión contraria, ¿no? Yo tengo un principio que es que hay que desconfiar de quien te insiste en exceso en que fútbol y política no deben mezclarse, porque seguramente es quien más mezcla estos dos conceptos, ¿no? Yo entiendo que es verdad que hay que matizar un poco porque estamos en un tiempo líquido donde las palabras tienen distintos significados en función de quien las escucha, ¿no? Para mí política, si vamos a la raíz etimológica del mote, política es todo lo que tiene que ver con los asuntos de la polis, con los asuntos públicos, ¿no? Y yo entiendo, y yo creo que no solo yo suelo citar a Ignacio Ramonet cuando desde de Le Monde Diplomatique, cuando lo dirigía, decidió ocuparse del fútbol en varios de sus monográficos que se publicaban bajo el título de Manière de Voir. Yo creo que el fútbol es uno de los hechos más colectivos y que a más gente implican y que más tienen que ver con los asuntos públicos, ¿no? Y es por eso que yo asumo que hay una relación evidente entre fútbol, en tanto que fenómeno que mueve masas, que despierta pasiones, que representa territorios, que representa convicciones, y política, y que esto hay que asumirlo con una cierta naturalidad, porque si no, ¿qué pasa? ¿No? Que se producen paradojas, no sé, todos hemos visto que ponemos los partidos que retransmite la Liga y nos sale una consigna, no a la invasión, o no al racismo, o la bandera de Ucrania, pero resulta que luego montamos a un jugador del Sevilla porque enseña una camiseta donde pone solidaridad con Palestina, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay que ser un poco más honesto y decir, no, el fútbol como hecho social tiene que ver con la política, como tiene que ver consumir en un supermercado, porque es un hecho de naturaleza política y que lo que tenemos que hacer es naturalizar esta relación y asumir que lo que mueve mucha gente, que despierta pasiones, es un hecho político y no por eso vilpendiar que haya una relación en ese sentido. Y yo creo que lo que se ha hecho es seguramente criminalizar aquellas visiones del fútbol que no casaban con la política dominante. Entonces, lo que tendrían que decir esta gente que nos dice que el fútbol no tiene que ver con la política es que el fútbol no tiene que ver con la política que no defiende el status quo tal y como está vigente. Y yo creo que es esa la idea que nos lleva a Futbolítica, que al final mi idea es decir, no, es que el fútbol es un mecanismo perfecto para enseñarnos historia, para enseñarnos, ¿no? Tradición, para enseñarnos sociedad, para enseñarnos política. Y un poco cuéntanos concretamente con qué nos vamos a encontrar en Futbolítica, ¿de qué se compone este libro? No, yo creo que el título no engaña, ¿no? Es fútbol y política, pero por si hay dudas, hay un subtítulo que nos dice, ¿no? Una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares. Yo creo una de las obras que inspiran Futbolítica y creo que inspiran a toda la gente que le gusta el fútbol desde un punto de vista social, político, histórico, cultural, es un libro que escribió Simon Cooper que se llamaba Football Against the Enemy. Está traducido al castellano con el título Fútbol contra el enemigo
Y uno de los lemas que escogió la editorial para promocionarlo era, si te gusta el fútbol, léelo. Pero si no te gusta el fútbol, léelo también. ¿Por qué? Porque no es un libro que hablará exclusivamente de fútbol, ¿no? Yo puedo entender que cuando tú hablas de fútbol y hablas de táctica, hablas, no sé, de estadísticas, hablas de zonas calientes en el juego, pues hay gente que puede entender que, bueno, pues si este deporte no le despierta pasiones, pues diga, bueno, esto es aburrido, yo pues o cambio de canal, o cambio de libro, o cambio de lo que sea, ¿no? Pero estos intentos de mirar el fútbol como un reflejo de una sociedad, como un reflejo de un tiempo, como un reflejo de un mundo, yo creo que al final nos interpelan a todos, ¿no? Y un poco lo que se encontrará la gente que quiera leer Futbolítica es un libro que habla de fútbol, eso es cierto, pero es un libro que habla de historia, es un libro que habla de sociedad, es un libro que habla de sociología, es un libro que habla de política y que al final son cosas que nos ayudan a entender nuestro tiempo, ¿no? Yo tampoco quiero ser determinista en lo futbolístico, porque el mundo nos explica a través del fútbol y quien quiera creerlo yo creo que está equivocado, pero sí que es verdad que el fútbol o el deporte en general es un fiel reflejo de lo que acontece en nuestro mundo y en ese sentido yo creo que a quien le guste la historia, a quien le guste el fútbol, a quien le guste la política, pues encontrará una lectura amena en este Futbolítica. Has dicho justo el deporte en general y estabas hablando de política en sentido amplio. ¿Este vínculo entre fútbol y política se puede extrapolar a otros deportes o tiene el fútbol algo característico que lo hace más vulnerable o más proclive? Bueno, yo creo que tiene que se ha convertido en lo que hemos convenido en llamar el deporte rey, ¿no? Pero la organización del deporte, y es que al final no hemos inventado nada, esto es una cosa que existía en la antigua Grecia y cuando un atleta ganaba una prueba tenía el reconocimiento en su polis de origen y en muchas ocasiones los grandes artistas le realizaban una escultura que presidía algún lugar público en este mismo lugar de donde era originario y era algo que trascendía lo estrictamente deportivo, lo estrictamente competitivo, ¿no? Había una lucha por qué polis conseguía los mejores atletas, había una lucha en el sentido de decir, ¿no? Pues qué territorio obtiene más premios en este tipo de competiciones y a mí me parece que esto continúa en nuestro tiempo. Los Juegos Olímpicos son una competición que se organiza en base a los estados que existen actualmente, que está regida, ¿no? Cuando alguien gana una medalla se escucha su himno nacional y a mí me parece un poco obsceno decir que esto no tiene nada que ver con la política. Es evidente que lo tiene. Es verdad que el fútbol tiene una singularidad, que es un deporte que, a diferencia de muchos otros, ha despertado pasiones en el conjunto del planeta, ¿no? Y llegando a paradojas donde al final nosotros nos vamos al continente africano, ¿no? Los africanos reciben el fútbol como una imposición colonial, pero resulta que terminan utilizándolo como un mecanismo para combatir esa misma opresión que les ha llevado a adoptar el fútbol contra sus propias tradiciones en el sentido de la práctica de la educación física, pero sirve precisamente para luchar contra aquel fenómeno que les había traído esta práctica deportiva, ¿no? Y yo en ese sentido, la dimensión global, el carácter popular y sobre todo esta pasión universal en la que se ha convertido el fútbol, hablamos del deporte rey, pues hacen que quizás visualiza un poco más que el resto de deportes este espejo de la sociedad que para mí es toda práctica de carácter social, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido todo el deporte, ¿eh? Y hay historias, cuando nos ponemos a investigar un poco en la historia deportiva, yo creo que no hay hecho histórico contemporáneo de los últimos 150 años que no tenga un reflejo en algún acontecimiento deportivo. Usando la metáfora del fútbol, cada respuesta tuya es un pase de gol para mi siguiente pregunta. O sea, cada respuesta tuya contiene algo que te voy a preguntar en las siguientes. Está siendo una cosa maravillosa. Hablando de lo que has dicho de África, varias de las historias contenidas en Futbolítica y básicamente el libro entero, Fútbol per la Libertad, que era en catalán, que sí, además ganó el premio ensayo Josep Verdú en 2010, ambos libros hablan
de una reacción distinta a aquello que se dice de que el fútbol es el opio del pueblo. Es decir, no ha servido solo para adormecer a la gente, sino que también ha servido como excusa o como incluso contexto para revelarla. Sí, sí, yo comparto la idea de que en muchas ocasiones el fútbol ha sido el opio del pueblo, pero a mí me gusta hacer una comparación que creo que ilustra muy bien lo que puede ser el fútbol, ¿no? Cuando hablamos de música, a poca gente le viene a la cabeza el hecho de que la música sea un instrumento de opresión. Y sin embargo, las marchas militares que han servido para enaltecer a dictadores, para arengar a masas en el sentido de dar legitimidad a un poder opresivo, existen, como existe la canción de autor que ha denunciado la opresión. Y yo entiendo que en ese sentido el fútbol es exactamente lo mismo. Es decir, existe un fútbol que ha servido para legitimar poderes opresivos, para legitimar dictaduras, para adormecer a un pueblo que tiene otras preocupaciones más allá de lo que su equipo o su selección haga el domingo o haga el miércoles en las competiciones en las que participa, y que hay un fútbol popular y que hay un fútbol que precisamente ha utilizado una práctica deportiva que a mí me parece muy popular y que en su esencia, en su origen, es una práctica igualitaria, es una práctica, al final, pocos deportes hay más democráticos que el fútbol. Yo vengo de las puertas de un colegio ahora mismo donde había unos niños y unas niñas jugando a fútbol con una botella de agua, digamos, de estas rotas que uno encuentra fuera de una papelera donde debería haber sido depositada, y jugaban a fútbol con esta botella, ¿no? Y a mí me parece que hay pocas cosas más democráticas y más fáciles de practicar que un partido de fútbol, ¿no? Y por eso yo me resisto, como futbolero, a pensar que el fútbol solo ha servido para legitimar a Mussolini, para legitimar a Franco, para legitimar a Pinochet, para legitimar al régimen infame que gobierna hoy en Qatar. Y yo creo que existe otro fútbol, y por eso yo escribí este primer libro, bueno, fruto de colaboraciones periodísticas que hacía anteriormente, pero como bien has citado, un libro que se llamaba Fútbol para la Libertad, en catalán, y que precisamente hablaba cómo el fútbol había servido para luchar contra dictaduras, para luchar contra el colonialismo, para luchar por las libertades y por las democracias en países donde esto, en el momento en el cual estos hechos futbolísticos se producían, eran una quimera. Y un poco en esta misma línea, lo que pasa es que es un poco más abierto en el sentido de vamos a hablar de cómo los clubes de fútbol reflejan historias que tienen que ver con la crónica de nuestro tiempo, pero es un poco lo mismo que hay en futbolística, ¿no? A veces la gente se pregunta, bueno, vamos a hablar de Chernóbil, ¿no? Y alguien dice, bueno, el accidente nuclear más grande que ha existido en la historia de la humanidad, pero resulta que hay la historia de un pequeño club de fútbol que existía en Streutel, que nos refleja a la perfección, hablando de fútbol, lo que sucedió en Chernóbil y todo lo que pasó. Y en ese sentido a mí me parece muy interesante que tú hoy te vas a Chernóbil, y es verdad que es un destino turístico un poco siniestro, pero una de las cosas que la gente puede visitar es un estadio que se tenía que inaugurar el 1 de mayo. La explosión de Chernóbil fue el 26 de abril. Era nada, menos de una semana después. Y es un estadio donde hoy crece la vegetación, pero que es un fiel reflejo de cómo una ciudad como esa pudo construir un estadio que para los estándares de los estadios en los años 80 era un estadio, digamos, bastante digno, y cómo hay una historia detrás que a través del fútbol nos permite explicar lo que en Chernóbil sucedió, ¿no? Y como esa, yo te diría, aquí hay 40, pero yo creo que hay 1000, que hay 2000, que prácticamente no hay rincón del mundo donde no podemos explicar lo que sucede a través de los clubes, de los partidos, de las selecciones de fútbol. Antes de continuar, os recuerdo que os suscribáis o que os podéis suscribir si queréis, que podéis comentar lo que pensáis de lo que está contando Ramón y de lo que va a seguir contando ahora, y que si os está gustando la entrevista la compartáis o le deis a me gusta o hagáis lo que tengáis que hacer en YouTube con esta entrevista, que para eso la estáis viendo. Ramón, normalmente supongo que al menos en España te preguntarán por el Madrid, por el Barça, por el Atlético de Madrid. Yo te quiero preguntarte por mi Celtic de Glasgow. ¿Hay algo en futbolística que nos hable de mi Celtic? Hombre, evidentemente. Yo creo, es verdad que uno cuando habla de fútbol y política, al final siempre tiene que justificarse de por qué hay determinados clubes
de los que se habla y determinados de los que no, ¿no? Y yo al final, en connivencia con los editores de Alta Marea, que son gente con muy buen criterio y que además tienen una línea editorial en el sentido de hablar sobre todo de fútbol, pero también de deporte desde una perspectiva social y política, ellos me dijeron, bueno, Ramón, hemos seleccionado aquí 40 clubes y no está el Rayo, y no está el San Pauli, y esto vamos a tener que justificarlo. Y lo justificamos diciendo, quizás son historias que para la gente son relativamente conocidas, ¿no? Yo creo que, hombre, yo creo que hay pocos clubes que sinteticen más esta relación entre fútbol y política que el Celtic de Glasgow, ¿no? Hay historias preciosas, ¿no?, en relación al Celtic, como es que decidieron llevarse la hierba de Irlanda para decir los pastos de nuestra verde Irlanda de la cual procedemos son los que nos van a permitir ganar a nuestros rivales, que al final son representantes de este poder británico al que combatimos. La bandera tricolor que presidía, bueno, que preside todavía, ¿no?, pero que durante mucho tiempo fue una afrenta para los protestantes y para los unionistas. Yo creo que existen pocos clubes en el mundo que tengan esa significación que tiene el Celtic, ¿no? En Irlanda, estamos hablando de un club teóricamente escocés, ¿no? En Irlanda llevar una camiseta del Celtic es toda una declaración de principios, ya no te digo en Irlanda del Norte, ¿no? Es, en cierta forma, llevarla por determinados lugares de según qué ciudades pone en riesgo tu propia existencia, pero es una de esas muestras que nos evidencian que la historia, el componente social, la sociología que define a una afición, pues son determinantes a la hora de configurar la identidad de un club, ¿no? Y yo en el sentido en este futbolítica hablamos del Celtic de Glasgow, pero creo que hay todavía una historia más curiosa que la del Celtic de Glasgow, que es la del Celtic de Belfast, ¿no?, que es un club que en su momento desapareció porque le tocaba competir en una liga, ¿no?, que era mayoritariamente unionista y protestante y donde estaba sujeto a violencia constante por parte de las aficiones rivales, por parte de las mismas instituciones federativas y digamos que simpatizar con el Celtic, sea de Belfast o sea de Glasgow, en el norte de Irlanda, era pues una declaración de principios evidente, ¿no? Bueno, es una de las historias, tampoco vamos a explicar todo el contenido del libro, pero yo creo que es una de las historias de las que más jugo se puede sacar desde este punto de vista, ¿no? Yo creo que no se explica la historia del republicanismo irlandés sin el deporte, y es verdad que a ellos les gusta fundamentalmente lo que ellos llaman el hurling y después el fútbol gaélico, pero cuando nos vamos a los deportes que son británicos, ¿no?, fútbol y rugby, hombre, fútbol, los Celtic son su estandarte. Sí, sí. Encontrarás Celtic de Glasgow en este futbolítica, María. Menos mal por mí, por todos los que tienen criterio. El libro está dividido, por un lado, territorialmente, vamos a decir, península ibérica, península báltica, Oriente Próximo y Asia del Sur, y también, y creo que esto a mí me gusta mucho para hoy en día, para el tipo de vida que tenemos hoy en día, que es un libro que se puede leer en la vida diaria, es decir, bueno, me lo llevo y me lo leo en el autobús, en el trayecto de no sé qué, me leo esta historia del Celtic, luego me leo esta historia del primer equipo indígena de Ecuador, luego me estoy esperando en el médico, pues me leo no sé qué, o sea, es un libro muy cómodo. ¿Hiciste esto por tu salud mental para poder organizarlo mejor o pensando en los lectores? Bueno, no sé, no lo sé. Esto parte de que yo empecé a colaborar en distintos medios de comunicación. De hecho, ahora, bueno, en catalán se me puede leer en Nació Digital y en castellano en Público, pero yo empecé a escribir historias y es verdad que el registro periodístico limita un poco la extensión de estas historias, ¿no? Y a partir de encontrar distintas crónicas de un tiempo, pues surgió la idea de, bueno, es posible que esto pueda configurar un libro y que este libro tenga entidad por sí mismo, ¿no? Y entonces la idea que propone Futbolítica es precisamente una vuelta al mundo, y es cierto que como, digamos, Phileas Fogg, ¿no?, luego Willy Fogg en la versión de BRB,
y los populares dibujos de los 80 nos decía, pues la vuelta al mundo en 80 días, es verdad que esta es una vuelta al mundo creo recordar, poco más de 40 episodios, en 40 días, pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Uno puede leer alguna de estas historias y es verdad que luego se puede profundizar porque existe, en algunos casos es más difícil, pero en muchos otros. El Celtic sería un ejemplo, ¿no? Una bibliografía más extensa que nos habla de la singularidad de ese club, pero yo creo que es una introducción muy oportuna para ver, mira, yo soy catalán, ¿no? Y soy del Barça. Y tendemos a pensar que el Barça es un club singular en el mundo y que es el único que es más que un club, es el único que representa algo más que 11 jugadores corriendo sobre un césped verde, ¿no? Y cuando uno se pone a mirar con amplitud de foco lo que es la historia del fútbol, lo que es la historia de la humanidad, yo creo que nos quita un poco esa idea de que somos singulares, pero es cierto que esa singularidad está muy repetida en todo el mundo y que existen multitud de equipos que han tenido una significación política o que la tienen hoy, pero cuando vemos el transcurso de la historia los hay muchísimos, ¿no? Si me permites una licencia, Claro. Yasser Arafat hablaba a finales de los años 80 o principios de los 90, creo, cuando se consolidaba el proceso de paz en Palestina, él decía, cuando nosotros no teníamos voz, había un equipo de fútbol que era el Al-Wihdat, ¿no? De Jordania, de un campo de refugiados palestinos establecido en Jordania, que había creado un club bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y Arafat decía, este club que juega la Liga Jordana, claro, no es el Barça que juega la Liga Española, no es el Barça que juega la Copa de Europa o en su momento la Recopa o ahora la Liga de Campeones, pero él decía, nosotros no teníamos voz y este equipo era nuestra voz, ¿no? Y yo creo que cuando vas descubriendo estas historias, te planteas que quizá la singularidad que tú creías que el territorio donde vives, donde has crecido, donde has nacido tiene, pues igual no es tanto. Igual los seres humanos nos parecemos más de lo que a veces pensamos en un principio o creemos en un principio que nos podemos parecer. Y yo por eso, al final te das cuenta de que todos terminamos utilizando el fútbol como un instrumento para reafirmar nuestra identidad, en el sentido que sea, y ya quizá te digo, en este caso hablamos de Palestina, hablamos de Cataluña, quizá nacional, pero en otros de convicciones religiosas, de pertinencia social, de adhesión a una comunidad que quizás sea un pueblo, que quizás sea un barrio, que quizás sea una región. Y yo creo que al final esto nos enseña humanidad. Y déjame terminar. Albert Camus, que fue premio Nobel de literatura, y jugaba fútbol, llegó a ser portero del equipo juvenil del Racing Universitario de Argel, él creció en Argel, y un premio Nobel de literatura llegó a decir, todo lo que yo sé sobre la vida, sobre la dignidad de los hombres, sobre las relaciones humanas, no se lo debo a mi carrera académica, sino que se lo debo a mi práctica futbolística, ¿no? Y yo creo que es una de esas afirmaciones por parte de un premio Nobel de literatura, que no estamos hablando de un cualquiera, que nos enseña que, bueno, quizá el fútbol nos enseña más humanidad, nos enseña más cultura, nos enseña más convivencia, nos enseña más cómo nos relacionamos los humanos de lo que a priori nosotros podamos pensar. Sobre todo si somos capaces de separar fútbol y el negocio que hay alrededor del fútbol, que quizás es lo que se puede estar confundiendo o toda la propaganda que se hace o que quieren hacer algunos con el fútbol. Es decir, una cosa es el deporte y otra cosa es lo que va creciendo alrededor. No, tienes toda la razón y en ese sentido el libro que escribisteis con Ángel lo apunta muy bien en ese sentido, de que el fútbol era un fenómeno popular y hoy ya no sabemos si lo es, ¿no? Y hay quien nos habla de que lo sigue siendo porque despierta pasiones entre la gente, pero es verdad que cuando hace un siglo alguien acudía a un estadio de fútbol, sabía que a quien estaba alentando era alguien como él, y hoy existe una perversión absoluta donde los salarios que reciben los futbolistas, el dinero que se mueve alrededor del mundo del fútbol, hace que alguien, yo te digo una cosa, yo soy de izquierdas, ¿no? Y yo a veces me tengo que justificar de por qué me gusta el fútbol. Y hay veces donde eso me cuesta, ¿eh? No es tan fácil como a priori podría parecer, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente que existe una perversión absoluta
que nos lleva a que, bueno, existan clubes, ¿no? Digamos, clubes de raíz popular, como un Rayo de Vallecano, pues, y a mí me dirás, bueno, pues es un club de barrio, es un club que representa un territorio humilde, un territorio de carácter popular, pero es que resulta que el Rayo Vallecano lo presidió de manera honorífica Santiago Bernabéu. Bueno, de origen popular tiene relativamente poco y de convicciones franquistas tiene mucho. Tenemos, ¿no?, un Ruiz Mateos, una Teresa Rivero, un Presa, que, digamos, bueno, pues es verdad que seguramente el fútbol es uno de los ejemplos más elocuentes de las contradicciones que implica vivir, de las contradicciones que implica la vida, ¿no? Y a veces, pues, tenemos unas convicciones, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, vemos que esto nos genera contradicciones. Y yo creo que el fútbol nos genera muchas, pero yo creo que no tenemos que renunciar a construir un fútbol que esté, digamos, al servicio de la gente, o que esté, que sea un fútbol popular, que sea un fútbol que no expulse de sus estadios a la gente humilde, que sea un fútbol que esté pensado, pues, para los chicos y chicas que lo juegan a las puertas de un colegio y donde no hay distinción ni de clase, ni de origen geográfico, ni de origen social. Quizás utópico, pero bueno, de las utopías vive el hombre. Por lo menos los izquierdas. Has dicho que Futbolítica era un viaje por el mundo a través de clubes políticamente singulares para explicar la historia, o que sirve para explicar la historia universal. Dime 3 ejemplos que hay en tu libro que pueda leer la gente, que, digamos, uno de hace 150 años, uno de hace 75, de uno de ahora, que digas, mira, estos 3 ejemplos te explican cómo ha evolucionado o qué ha pasado en la historia. Claro que sería un poco Bueno, reduccionista, pero... Sí, no, muy sencillo. Mira, yo te diré, vamos a intentar encontrar 3, aunque hay muchos, y es una pregunta difícil, pero yo te diría uno, y liga mucho con el tiempo que vivimos, ¿no? Uno de los grandes clubes del momento, si no el que más, es el Manchester City, que es un club que se ha convertido en una entidad absolutamente global. No deja de ser curioso que el Manchester City nació a finales del siglo XIX en la Manchester industrial, y hoy es un club que es propiedad de los petrodólares emiratíes, pero es curioso que nació como un club vinculado a la parroquia de San Marx, y nació como un club que lo que quería era conducir por el recto camino a los jóvenes que en el Manchester de esa época, donde el paro, donde las bandas juveniles, donde la violencia estaba al orden del día, pues decir, la práctica del deporte quizá desde un punto de vista parroquial, bueno, era una parroquia anglicana, pero tenía la mente abierta y acogía gente de distintas creencias, fundamentalmente católicas, ¿no?, más allá del protestantismo inglés. Pero no deja de ser curioso que un equipo que nació en una parroquia religiosa, que nació para conducir por el recto camino a los jóvenes que en aquella Manchester industrial de finales del siglo XIX podían verse conducidos a una situación social conflictiva, pues hoy sea un club que es el paradigma del fútbol moderno. Es un club que tiene dinero a mansalva, que tiene petrodólares para fichar a quien sea, que ha habido ocasiones donde ha jugado ya no sin un solo jugador de Manchester, yo creo que sin un solo jugador inglés. No es el caso de ahora, pero en los últimos años sí. Y yo creo que, bueno, nos certifica el origen popular del fútbol. Al final, este es un deporte que nació en su forma moderna, en un territorio como esta Inglaterra industrial de la segunda mitad del siglo XIX, y con una raíz fuertemente popular, ¿no? Si nos vamos a un ejemplo en mitad de camino. En mitad de camino, en mitad de esta crónica, los hay muchos, pero déjame que te hable de Albert Camus, que hablábamos que era portero del Racing Universitario de Argel, y el Racing Universitario de Argel fue un equipo que en cierta manera simboliza el poder colonial francés en Argelia, ¿no? Fue creado poco antes de la celebración del centenario de la colonización francesa
de Argelia, ¿no? Y era un club vinculado a la Universidad Argelina, donde estaban los prohombres de esa Argelia colonial francesa. Tuvo a Camus como portero de su equipo juvenil, pero es cierto que esto da un glamour. Yo creo que un equipo que tenga el Madrid en sus categorías inferiores, tuvo a Julio Iglesias. Bueno, da glamour, sí, pero bueno, Julio Iglesias y un premio Nobel de literatura, yo creo que la discusión está pronto terminada, pero Camus fue portero de ese equipo y precisamente ese es un equipo que murió con la Argelia francesa, ¿no? Que cuando Argelia consiguió su independencia, un partido del Racing Universitario de Argel fue objeto de uno de los principales atentados de la batalla de Argel, cuando las jóvenes militantes del Frente de Liberación Nacional colocaban bombas en espacios públicos donde se congregaban colonos franceses, pues un partido entre, creo recordar, el El Biar y el Racing Universitario de Argel fue objeto de uno de estos atentados, y es un equipo que desapareció con la independencia de Argelia, ¿no? Camus dijo que, bueno, él pasaba a ser simpatizante del Racing de París porque lucía los mismos colores azul cielo y blanco que había lucido el Racing Universitario de Argel, pero en cierta forma yo creo que es un equipo que representa lo que en un tiempo fue la dominación colonial y que con las independencias de esos territorios desapareció, ¿no? Y si nos vamos a la más reciente actualidad, la que está en Futbolítica, porque al final este es un libro que fue publicado, bueno, en octubre del 2021, ¿no? Y lo más reciente de lo que se hablaba en este libro es la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, que tuvo lugar en el verano de 2021 y que implicó que la Premier League afgana que se había creado, que era una competición donde surgieron nuevos clubes, los halcones de Kabul eran uno de los más representativos. Es verdad que eran unos partidos que se jugaban prácticamente todos en 2 estadios de Kabul, porque era difícil garantizar la seguridad en otros sitios del territorio, pero es verdad que esta historia que pretendía normalizar el Afganistán de después de los talibanes, pues se fue al traste con el regreso talibán al poder, que evidentemente implicó que se dejara de jugar a fútbol en Kabul. Bueno, muchas integrantes, si hablamos de fútbol femenino, ¿no? Se explicaba la historia de que bueno, las integrantes de la selección nacional femenina de Afganistán de fútbol tuvieron que huir de Afganistán, pero no solo eso, sino que una de sus integrantes les indicó desde el extranjero que tenían que borrar todo su rastro en las redes sociales para intentar evitar que los talibanes las pudieran rastrear, que quemaran sus camisetas, que si alguien entraba a sus casas no pudiera identificar que habían jugado a fútbol en la selección femenina de Afganistán. Y por desgracia, en un tiempo como el que vivimos, pues existen cosas como estas, donde la práctica del fútbol, evidentemente para las mujeres está absolutamente prohibida, pero incluso para los hombres, ¿no? Porque no deja de ser una influencia occidental que está lejos de la doctrina que pretenden imponer estos talibanes, ¿no? Y yo creo que estos son 3 ejemplos, pero digo, como estos 3 hay 40 y hay 1000, ¿eh, María? En Futbolítica no, en Futbolítica solo hay 40, así que es un libro asumible para poder ser, no es Sí, un... en ese sentido sí. Claro, ese sentido. por eso es llevable en el metro, en el autobús y donde sea. Con esto pasamos a las recomendaciones. Ramón, recomiéndanos un libro. Bueno, un libro, a ver, a mí me gusta muchísimo la novela negra y te recomendaría cualquiera de Petros Markaris, pero claro, cuando me he puesto a pensar qué recomendación hacer, yo creo que hay un libro que marcó mi juventud, que es Trainspotting de Irving Welsh. Hablando Surgió de de Glasgow. aquí una película que es tremendamente famosa, pero yo creo que, como en todo caso, siempre es mejor el original. Y creo que para los que fuimos jóvenes en los 90, Irving Welsh y Trainspotting nos marcaron, y además creo que para el entorno futbolero, yo creo que es una lectura que da mucho de sí porque refleja parte del universo que seguía el fútbol, bueno, sea en Escocia o sea en Inglaterra en esa misma época. Recomiéndanos una película o una serie. Bueno, vamos a hacer una película y una serie. Una película, Venga. te lo he dicho antes. Bueno, me encanta Argelia y la batalla de Argel de Gillo Pontecorvo, que explica, entre otros acontecimientos, la batalla de Argel que se vivió durante la Guerra de Independencia, con protagonistas que son personajes reales
que vivieron esa misma batalla y para mí es una obra maestra. Y vamos a añadir una serie que es The Americans, el espionaje me vuelve loco y estos agentes durmientes en el Washington de los 80 que trabajaban para la Unión Soviética, pero haciendo ver que eran ciudadanos americanos que habían crecido en estos prósperos Estados Unidos, pues es una de mis debilidades en cuanto a series. Un disco. Un disco, mira, yo creo que también es muy futbolero, aunque no haga referencia explícita al fútbol, que es London Calling de The Clash, ¿no? The Clash, que es una de las bandas que está al origen del punk, bueno, es una de mis predilecciones y en este caso este disco y la canción misma de London Calling, esa guitarra rompiéndose, es una icona también, bueno, creo que fue a finales de los 70, pero bueno, de los 80 y de parte de los 90 y para mí es una recomendación muy interesante la de escuchar este London Calling de The Clash. Y finalmente, algo que ver. Algo que ver, bueno, claro, hay tantas cosas en el mundo que ver que yo he querido recomendar alguna que está cerca de donde vivo y que seguramente es poco conocida, ¿no? Y en ese sentido, María, a ti y a quien nos esté viendo y escuchando, recomendaría unas bodegas que son las del Castell del Remei, ¿no? Que era una colonia vinícola en un territorio de la provincia de Lleida, en concreto en la comarca del Pla d'Urgell, en el municipio de Penelles, donde se hace muy buen vino y donde hay una de las singularidades históricas que yo creo que más curiosidad despiertan entre quienes lo visitan, ¿no? Hay una placa que hace referencia a un hecho de 1964, donde en catalán se hace referencia a quien era el jefe del Estado en ese momento, que es Franco, y a quien se le bautiza en catalán como Francesc Franco, ¿no? Y no deja de ser curioso que tú puedas visitar en una colonia vinícola donde se hace vino, donde trabajaba y vivía mucha gente, donde hay una pequeña iglesia, donde hay un castillo que perteneció a uno de los linajes más nobles de la época, pues una placa escrita en catalán donde el nombre de Franco está precisamente en catalán, ¿no? Y bueno, yo creo que es un lugar muy agradable y muy curioso que quienes se acerquen hasta aquí, hasta el Castell del Remei, pues podrán disfrutar. Y además muy original porque esto es algo que no se había recomendado nunca. Mira, ¿ves? Ni una bodega con su intríngulis histórico, mucho menos. Perfecto. Por último, ¿por qué hay que leer Futbolítica? Bueno, esto está mal que lo diga yo, pero yo creo que por dos razones, lo que te decía, ¿no? Yo creo que hay que leer Futbolítica porque nos explica en parte nuestro tiempo, nos explica el mundo en que vivimos a través de un punto de vista que ciertamente no es el habitual, ¿no? Cuando uno lee crónica histórica, normalmente se dirige a otras fuentes, pero yo creo que es un libro que nos ayuda a explicar nuestro tiempo y yo creo que es también un entretenimiento en el sentido que nos permite viajar por el mundo en un plazo relativamente corto de tiempo y descubrir pues, nuevas culturas, nuevas realidades, nuevas identidades, nuevas historias. Y en ese sentido, pues como decías tú, ¿no? Desde el sofá de casa, desde el metro, desde donde sea, pues viajar a través de las páginas de un libro, que siempre es algo agradable de hacer. Os voy a dejar el link de la editorial de Alta Marea para por si queréis comprar el libro, luego si queréis comprarlo en una librería pues ya lo buscáis, pero yo os dejo el de la editorial y también os voy a dejar el de Fútbol per la Libertad. Lo estoy diciendo, me hago la que lo digo en catalán. No, está bien, está bien. No sé qué. Fútbol per la Libertad, pero está muy bien, María. También de la editorial, que no es la misma que Alta Marea, pero bueno, que también lo podéis comprar ahí y así por si acaso queréis tener los dos. Ramón, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, muchísimas gracias por esta lección entretenidísima de historia. No sé, tus alumnos, si estarán deseando todos los días que llegue la clase, porque es que tienes que tener anécdotas para todo. Bueno, sí, las hay, pero bueno, es verdad que cuando uno es adolescente y se enfrenta a la realidad del día a día de clase, no es tan fácil como hablar ante alguien tan atento como tú. Pero bueno, te agradezco el cumplido y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer.